Pues comenzamos dando gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando esta mañana rezando pensaba cada mañana, después de rezar un ratillo, inevitablemente, yo ya lo he asumido como algo en mi vida. Y mucha gente dice, es que cuando ya me pongo a rezar, pienso en qué voy a hacer de comer, en qué las cosas que tengo que hacer. Bueno, eso no pasa nada, el Señor no se disgusta por eso. Es decir, hay que llegar ya a un grado, yo no lo he llegado, de una contemplación absoluta, de que estés ahí y ya no más. Es decir, cantidad de pensamientos vienen a tu mente, según que sea, los vas desechando o te vas, digamos, parando en él. Pero yo siempre al final de la oración pues hago un poquito, miro un poquito el día y se lo ofrezco al Señor y pensando en esta charla que hoy retomamos, mirar, en primer lugar, el cuarto ciclo. Éramos todos, especialmente yo, mucho más joven. Cuando llegué a Marbella y al poco, todavía con mascarillas todo, yo hay muchas caras de vosotros que las reconocí cuando nos quitamos las mascarillas, porque no nos habíamos visto nunca. Y los curas sí que nos las quitábamos y más o menos nos conocíamos porque para celebrar la misa estábamos aquí solos, pero el resto de la gente no. Y me acuerdo además que comenzamos y muy pronto tuvimos que hacerlas ya ni siquiera guardando las distancias, sino que incluso unas pocas de charlas fueron online, porque además nos tocó unos tiempos duros, sobre todo, acordáis, en Marbella, después de la Navidad, que hubo que cerrar. Las cosas se nos olvidan, Dios gracias, pronto, pero fueron momentos duros. Bueno, pues ahí comenzábamos estas charlas formativas que permitieron, bueno, además de que lo que cada cual haya podido aprender, permitieron que muchísimos de vosotros, de hermanos y hermanas de hermandad y cofradía, pudierais alcanzar ese título que da la delegación para poder ser hermano mayor o teniente hermano mayor de una cofradía. De modo que yo ahora mirando las caras de los cofrades digo, bueno, aquí estos son los que van a ser los próximos hermanos mayores o tenientes hermanos mayores de la hermandad y cofradía. Bien, que no está mal, está bien. Y cuanta más gente se prepare y más gente tengamos formado, mejor. La formación no es un plus, es una necesidad fundamental. Leyendo en estos días lo que están trabajando los padres y las madres sinodales en el sínodo en Roma, uno de los temas que recurrente como la anemia es precisamente la necesidad de formación a todo nivel y a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos necesitamos una formación integral y continua. No se entiende que para otros aspectos de la vida, si os enterarais que un médico no se forma continuamente, ¿quién se pone en sus manos? Nadie. Pues igual que un médico, que un abogado, que un juez, tiene que estar formándose continuamente, nosotros también, para, como dice el apóstol San Pedro, dar razones de nuestra esperanza. Jesús no cambia, su evangelio no cambia, pero cambiamos nosotros. Intentad por un momento ahora pensar que tuvierais que poner el traje de la primera comunión. Pues hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, que la formación última que tiene es la de la primera comunión. Pues si el traje no te lo puedes poner, imagínate cómo vas a dar razón de tu esperanza y de tu fe con lo que aprendiste allí de pequeñito, que no es que no fuera verdad, lo era, pero evidentemente tú has crecido y ya lo que aprendiste tiene que ir creciendo como tú. Y por supuesto, el mundo al que servimos y en el nombre del Señor evangelizamos, también cambia. No se parece en nada la década pasada de esta. Y los días y los momentos estamos pasando, digamos, no una revolución, un cambio de ciclo, un cambio de siglo, se está dando un cambio de paradigma, un mundo absolutamente diferente. No sabemos si mejor o peor, pero lo que no cabe es que es distinto. Y siempre el riesgo que tenemos los seres humanos, pero también los cristianos,
es pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Falso, falso, falso de toda falsedad. Cualquier tiempo pasado fue distinto, nunca mejor. Mejor es este tiempo, en el que tenemos que dar razón de nuestra fe, en el que tenemos que vivir atento a lo que el Señor quiere de nosotros y muy atento también a lo que la gente, nuestros hermanos los hombres, necesitan. Bien, pues la formación no solamente es formación intelectual. Una comunidad cristiana tiene que formarse integralmente, no solo amueblando la cabeza, que también, sino también trabajando mucho el corazón. No se entiende una hermandad, una comunidad, una parroquia, donde los miembros de esa comunidad no se quieran, no se conozcan, no se interesen. Mirad, el peligro no es que nos peleemos, porque si nos peleamos nos juntamos. El problema, el peligro es que nos ignoremos, que cada uno vayamos a lo nuestro y no sepamos cómo está el otro, qué necesita, cuál es su situación en este momento. Es decir, la formación va también al corazón, a la cabeza por supuesto, pero la formación va también al corazón. ¿Cómo querernos más? ¿Cómo aprender en la escuela de Jesús a vivir en el amor, con los de cerca y con los de lejos? La formación también tiene toda esa dimensión lúdica, del ocio, del descanso. A veces pensamos que formarse es solo tener buenas ideas, haber aprendido mucho. Pues no. También tenemos que aprender a convivir, a descansar, a gozar de la vida. Hay hermandades que en eso nos pueden enseñar muchísimo. Cómo integrar la alegría, el gozo, la fiesta en la propia experiencia de fe. Quizás nosotros, los católicos en Occidente, y hemos nacido en Occidente, nosotros no podemos ser orientales, pero hemos perdido mucho la dimensión de la fiesta. Hemos perdido esa dimensión de la fiesta. Y la fiesta es parte integrante de nuestra fe. Si os dais cuenta, Jesús no se perdió ni una sola de las fiestas que sus cospaisanos celebraban. No se perdió ningún encuentro festivo de sus familiares y de sus amigos, porque la fiesta es también parte integrante de nuestra vida y también nos forma. Nos formamos en la fiesta, nos formamos en el ocio, nos formamos en el encuentro y en la convivencia, nos formamos también intelectualmente. Una formación que va al corazón, a la cabeza y a las manos. Y lo hacemos a partir de un documento que es un documento de cabecera para un cristiano. Por supuesto el Evangelio, pero el Evangelio no te dice exactamente cómo tienes que hacer las cosas en cada momento. No es un recetario. Mucha gente dice que es que yo leo el Evangelio y no encuentro respuesta total a lo que yo estoy viviendo en este momento. Una respuesta genérica sí, una respuesta caso por caso no es un recetario de cocina, el Evangelio. Jesús lo que nos propone es una manera de vivir, un vestido que ponerte. La bienaventuranza, el mandamiento nuevo, el ser sal y luz, las parábolas, son todo, digamos, toda una cantidad, digamos, de posibilidades que después tú tienes que concretar en el día a día de tu vida. El Evangelio no es, por lo tanto, un recetario que dé respuestas concretas y exactas a todo lo que tenemos que vivir. Pero evidentemente sí nos da las líneas maestras de cómo tiene que ser nuestra vida, en la relación con Dios, en nuestra propia relación con nosotros mismos y en la relación con nuestros hermanos los hombres. La Iglesia a lo largo de los siglos ha ido sacando unos documentos que son los catecismos. Y después del Concilio Vaticano II
la Iglesia hizo un catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, que es de una actualidad grande. Pero mirad qué curioso, también sujeto a cambios. El catecismo de la Iglesia Católica, el que tenemos ahora, se hace en los años 80 del siglo pasado. Más bien en los 90. Pues mirar, muchas de las afirmaciones que se hacen en el catecismo de los 90 al 2023, ya la propia Iglesia las ha matizado o las ha cambiado. Os pongo un ejemplo, con el tema de la guerra. Ahí había que si guerra justa, que si guerra injusta. Al final hemos terminado por ver que todas las guerras son injustas, porque en todas las guerras mueren los de siempre. Los de siempre. Luego no existen las guerras justas. No, la solución a los problemas del mundo no son las guerras. Aunque evidentemente no es fácil, no es sencillo. Pero lo estamos viendo. Lo estamos viendo como digamos, y es un tema complejo para el que necesitaríamos no una charla formativa, sino un curso completo y no lo terminaríamos. Pero digo que la sensibilidad ante los problemas y las situaciones cambia. El Evangelio no, pero los destinatarios y el ambiente y el contexto sí. Ya en los años 60 del siglo pasado, el Papa Bueno, Juan XXIII, que ya es santo, San Juan XXIII, que curiosamente mañana es su fiesta, pues San Juan XXIII decía eso: el Evangelio no cambia, pero el contexto sí. Y hay que no adaptar el Evangelio, sino que hay que aprender a exponerlo con el lenguaje, con los métodos, con el ardor que las personas en cada momento necesitan. Eso tiene riesgo, seguro, pero el riesgo más grande es el inmovilismo. Aquí no se mueve nada, aquí no se toca nada, aquí repetimos y repetimos como loros cosas aprendidas que ni a nosotros nos mueve el corazón, ni a la gente les mueve a nada, porque además hay una cosa que es muy curiosa. Los teólogos, que son los que en nombre de la Iglesia tienen esa tarea de coger la palabra de Dios, reflexionarla y ver cómo ofrecérsela en cada una de las circunstancias al hombre contemporáneo. Es decir, uno de los riesgos que tiene la teología es dar respuesta a preguntas que nadie se hace. Os pongo un ejemplo. En la Edad Media, a los teólogos les dio por reflexionar sobre el sexo de los ángeles. ¿Y a quién le importa eso? Que además son seres asexuados porque son seres espirituales. Es decir, la teología no puede ser una reflexión sobre temas que a nadie le interese, sino que la teología tiene que ser reflexión sobre temas que a la gente le preocupa. Y por eso la teología siempre está casi en el margen del camino, porque la gente está siempre más en el margen que en el centro. Hoy le tenemos que dar muchas gracias al Señor por tantos teólogos que al principio crearon, incluso les pidieron callar, y callaron. Pero su reflexión, pasado el tiempo, demostró que tenían más razón que un santo. Y de esas reflexiones vivimos. Bien. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. La primera parte es la profesión de fe, el credo. Creo en Dios que es Padre, creo en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia, que es una santa y católica. A eso el Catecismo le dedica una parte. Esa es la fe en la que creo y con la que creo. La fe en la que creo.
Creo en Dios. Pero no en cualquier Dios. No en el Dios que yo me invento, no en el Dios que yo fantaseo. Eso que dice mucha gente, es que todos creemos lo mismo. Pues no, pues no, pues no. Todos no creemos lo mismo. No es lo mismo el Dios que se manifiesta en Jesucristo que el Dios que ese mismo Dios, que es el mismo, pero entendido por el pueblo de Israel, entendido por el mundo musulmán. Dios es el mismo, porque solo hay un Dios, pero la manera de entenderlo, de comprenderlo, de vivirlo, es diferente. Si nos salimos ya de las religiones del libro, de las 3 grandes religiones monoteístas, yo diré, es decir, un budista, un hinduista, un animista, pues también cree en Dios o en muchos dioses. En la fe de la Iglesia, por lo tanto, la primera parte, lo que creemos. La segunda parte son los sacramentos de la fe. Para mantener esa fe, para que la fe no se oxide, para que la fe crezca, el Señor nos ha regalado la Iglesia, que no es un edificio, sino que somos la comunidad de todos los que creemos y seguimos a Jesús. Ese es el primer sacramento. Y la Iglesia sigue a Jesús, se alimenta de Él y vive de Él en los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, oración sacerdotal, unción de los enfermos. Y uno más falta: matrimonio. Bien. La tercera parte del catecismo es la vida de fe. Lo que yo creo, lo que yo celebro, lo tengo que vivir. Tiene que haber una coherencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que creo y lo que vivo. Y esa vida de fe, ese seguir a Cristo, es la moral. La moral no es una ética de mínimo, sino, digamos, la consecuencia de seguir a Jesús. Dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Revestiros de la vida de Cristo. Amad como Él nos ama. Perdonad como Él perdona. La moral no es una serie de cositas así, sino que la moral es el seguimiento de Jesucristo, que es un llamamiento muy radical. Se tiene que notar, los que somos discípulos de Jesús, en nuestra manera, no solo en lo que defendemos, no solo en lo que decimos, sino sobre todo, no solo en lo que celebramos, que también, sino también en lo que hacemos, en cómo vivimos. Y la cuarta parte del catecismo es la importancia que tiene la oración en la vida de fe. Y esa oración, sobre todo, la centra el catecismo en el Padre Nuestro y en las 7 peticiones, ¿verdad?, que hay dentro de esa oración dominical, esa oración que es la oración de las oraciones. Pues bien, este año nos vamos a dedicar a la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que son los sacramentos de la fe. Los que vais a hacer las pruebas estas que manda la Delegación de Hermandad y Cofradía, sabéis que la delegación pide tres pruebas que se pueden hacer juntas o por separado. Una primera sobre la profesión de fe, una segunda sobre los sacramentos de la fe y una tercera sobre la vida de fe. Y el tema de la oración, la cuarta, esa no es porque no sea importante, pero esa, digamos, no iba a haber 4 exámenes, pues ya eso hubiera sido ya en exceso. Esa la deja para que nosotros rezamos y aprendamos, pero de esa no nos examinamos. Vamos con los sacramentos. Los sacramentos no son cosas. Y para entenderlos bien hay que situarlos en el marco adecuado de lo que significa y lo que son. Mirad, el primer sacramento
es la creación. Dios decide un día libre y amorosamente crear. Y la creación que sale de sus manos es maravillosa. Cuando en la vigilia pascual, la noche más santa del año, la Eucaristía más importante del año, pero a la que no venimos mucho porque estamos muy cansados, uno de la Semana Santa, otro estamos descansando del descanso, etcétera, 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 pues la vigilia pascual, la primera lectura que se hace es la creación. Porque nuestra historia comienza con un gesto libre, amoroso, generoso, maravilloso de Dios, que crea todo cuanto existe y a ti y a mí. El Señor no ha creado la humanidad a granel, sino al detalle. De uno en uno. Nos ha creado a cada uno de nosotros, de uno en uno, con un amor infinito. Y si leemos el primer libro de la Biblia, que no fue el primero que se escribió, pero sí en el orden que está, el libro del Génesis, nos daremos cuenta que cada vez que Dios crea algo, el autor, el que va tomando nota de lo que Dios va creando, dice: y vio Dios que era bueno. Pasa una noche, pasa una mañana, el día segundo, y Dios crea. Y cada una de las cosas que Dios crea, siempre machaconamente: y vio Dios que era bueno. Luego, un punto ya importante a tener presente: la creación es obra de Dios y es maravillosa. Dentro de la creación estamos nosotros, cada uno de nosotros. Y dice el autor del Génesis: hombre y mujer los creó, a su imagen y semejanza los creó. Luego, si hombre y mujer los creó, está claro que en el corazón, en la mente, en el proyecto de Dios, no hay diferencia ninguna de clase, de importancia entre el hombre y la mujer. Esos son inventos culturales. No es que la mujer tiene que ser menos porque no. Esa historia de porque que si el hombre, que si la costilla de Adán, eso son ganas de enmendarle la plana a Dios. Hombre y mujer los creó con la misma dignidad, diferentes, como diferentes cada criatura que Dios hace. No hay dos criaturas iguales, porque nos ha creado uno a uno, con un amor infinito. Como Dios crea todo con un amor infinito, pero al hombre con un amor especial. Si Dios, todo lo que va creando, dice el autor, que vio Dios que era bueno, cuando crea al hombre dice: y vio Dios que era muy bueno. Y además, al hombre creado por Dios, Dios le encarga que cuide de la creación, que le dé nombre a las cosas, lo hace cooperador suyo. Y en el principio, además, en ese paraíso donde está la creación y el hombre, dice el libro del Génesis que por las tardes el Verbo de Dios, que después se encarnará y será Jesucristo, paseaba con Adán por el paraíso, por el Edén. Es decir, que la cercanía entre la creación y el Creador, entre la humanidad y Dios, era total. Y es bueno que empecemos a darnos cuenta y en el marco pongamos que el principio es genial, que la historia de salvación, nuestra historia, no comienza con el drama del pecado, que empieza con la bondad de la creación. Porque depende de dónde pongamos el inicio, la historia que nos vamos a contar será mejor o peor.
Si empezamos por la creación, que es por donde hay que empezar, nos daremos cuenta que todo no es terrible, ni todo es tremendo, que es verdad que hay un pecado, pero no siempre fue pecado, y no todo es pecado, y que hay mucha bondad, y que ni siquiera el pecado acabó con la bondad, por supuesto, ni con la de Dios, ni con las posibilidades de bondad de la humanidad. Bien, es verdad que hay algo terrible, que estando tan bonito y tan bien la creación, el hombre libre es como hoy, como ayer y siempre, el hombre es libre, decide y quiere ser Dios. Es el pecado. El pecado es siempre igual. Nosotros lo clasificamos y le buscamos, pero el pecado es siempre, y si no, después pensarlo en vuestra casa cuando vayáis de camino, si queréis tener un ratillo. El pecado es querer ser yo mi Dios. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, como yo, y si queda algo para mí. Y segundo, claro, si yo soy Dios, ¿los demás qué son? Si yo soy Dios, ¿qué son los demás? Entonces yo me he creído que soy Dios, pues yo soy, los demás puedo hacer con ellos lo que me dé la gana porque yo soy Dios. Y ahí empiezan los conflictos, porque yo creo que soy Dios, Mercedes cree también que ella es Dios, y empiezan las guerras de dioses. Pues no hay cosa peor que dos dioses peleándose, porque dos dioses peleándose es la ruina, porque ninguno de los dos es Dios y terminan, digamos, destruyéndose. El pecado es endiosarse, creer que yo soy el Dios de mi vida y el Dios de la vida de los demás. Y después ya poner vosotros todo lo que más queráis. Pero ese es el origen. El seréis como dioses. Es decir, el hombre se cree, ¿y qué ocurre? Que cuando se lo cree, pues se descubre en su realidad más verdadera, que él no es Dios, que es una criatura finita, frágil. Dice el autor del Génesis, se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente ya nos viene a la cabeza, el problema de la desnudez, no, es un problema cultural. No. Desnudez, que se dieron cuenta lo frágiles que eran, que no eran dioses. Mientras estuvieron pegados al lado de Dios, ningún problema. Tenían lo más que tenían que tener. Ni le importaba morirse, porque si conocían a Dios y sabían que iban a Él. El problema comienza cuando se apartan de Dios y se descubren desnudos. El hombre sin Dios está desnudo. ¿Y qué ocurre? Dios abandona a su suerte al hombre, ganas le darían. Pero desde el primer momento el hombre se ha ido lejísimo. La distancia de Dios, entre Dios y el hombre, es infinita, imposible de superar. ¿Y qué hace Dios? Pues se le ingenia para, digamos, volver a recrear a ese hombre que se ha destruido a sí mismo queriendo ser lo que no era. Entonces, ahí viene toda esa historia de salvación que está recogida en los libros de la Biblia. Dios se va acercando a poquito al hombre, a un hombre que no entiende, que no ve, que no siente, a un hombre que continúa en su egoísmo, en su cerrazón, un hombre que decide un día que va a construir una torre para llegar al cielo y sea otra vez más que Dios. El hombre no para, digamos, de pensar, y Dios no para de acercarse al hombre de la manera que puede, hasta el final, viendo la única manera que le queda a Dios es hacerse hombre.
Y aquí nos encontramos con un verdadero y auténtico sacramento de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Los hombres viven alejados de Él. Dios se acerca como puede por medio de los profetas, por las distintas alianzas, por Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegado ya el momento culminante, ¿qué hace? Como ha prometido que salvará a la humanidad como sea, se da cuenta que el único camino que le queda es hacerse hombre. Y entonces la foto de Dios, el rostro de Dios, es Jesucristo. Él es el gran sacramento de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesucristo. Si Jesucristo es la misericordia entrañable, ese Dios es misericordia entrañable. Si Jesucristo es perdón total, entonces Dios es perdón total. Lo que Jesús transmite de Dios es lo que es Dios. Es mucho más de lo que Jesús transmite, porque Jesús al hacerse hombre se limita con la limitación humana. Pero lo que Jesús nos cuenta de Dios es más que de sobra de lo que necesitamos saber de Él para, como dice Jesús, mi pasión. Ahora Jesús le pregunta, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Y sabéis lo que le mueve a Jesús? Que el Padre Dios sea conocido y amado. Que el Padre Dios sea conocido y amado. Y por eso Jesús es capaz incluso de dejarse crucificar. Incluso pasando esa noche oscura, de vivir incluso ese momento de noche oscura, de pensar que Dios se había equivocado. Pero no. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y al final, Padre, a tus manos me encomiendo. Y Dios no dejó nunca de la mano a Jesús. Lo resucitó. La resurrección de Jesús es el gran aplauso del Padre al Hijo por lo bien que lo ha hecho. Entonces el sacramento de Dios es Jesús. Pero Jesús vive 33 años. Desde la encarnación a la muerte, 33 años. Un día ya decide volver al lugar que le corresponde, al cielo. Y antes de ir al cielo, ¿qué hace? Pues, como Él quiere quedarse con nosotros, nos deja un sacramento de su presencia. No os dejaré huérfanos, yo estaré todos los días con vosotros hasta el final del mundo. ¿Cuál es ese sacramento? La Iglesia. Es decir, la Iglesia es el rostro de Cristo aquí y ahora. Él ha querido quedarse en la Iglesia. ¿Qué ocurre? Que la Iglesia está formada por nosotros. El Espíritu Santo la guía. Y dentro de la Iglesia hay pecado y gracia, sombra y luces, certeza y duda. Pero el Espíritu Santo la guía. La foto de Jesús hoy es la Iglesia. Entonces me diréis, pues menuda foto a veces, pues sí. Tanto nos quiere Dios que envió a su Hijo al mundo. Y tanto nos quiere su Hijo que no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó su presencia en la Iglesia. La Iglesia no es un hecho académico. Cuando la Iglesia se convierte en un hecho académico, ¿qué ocurre? Que todos opinamos. Es que tendría, es que no sé cuánto, es que... La Iglesia es mi madre. Y mi madre se equivoca. Y mi madre tiene arrugas. Y mi madre es muy... Pero que nadie me la toque, que es mi madre.
Si la Iglesia es un hecho académico, aquí llegamos todos los académicos a opinar. Pero si la Iglesia es un hecho de convivencia, yo me siento parte de esa Iglesia, en lo bueno y en lo menos bueno, porque yo a ese grupo aporto mucho bueno y también lo menos bueno de mí. Y hora extraordinaria tiene que hacer el Espíritu Santo para que, estando ahí todos nosotros y todos los cristianos del mundo, eso no sea un pecado así de gordo, sino que la belleza de la Iglesia es mayor que las arrugas que nosotros con nuestros pecados le damos. Por lo tanto, el sacramento de Dios Jesús cuando se vuelva al cielo para quedarse con nosotros, crea la Iglesia. Y la Iglesia, para darnos la gracia de Jesús, para darnos el amor de Dios, para alimentarnos y para acompañarnos en ese camino, porque somos peregrinos al corazón de Dios, a ese cielo del que poco hablamos, porque creemos que esto ya es cielo. Mirad, de siempre, el hombre y sobre todo, digamos, los que mandan, han querido ofrecernos cielo sin Dios. ¿Y sabéis lo que son los cielos sin Dios? Infiernos. No vamos muy lejos. El nazismo. Vamos aquí a hacer un paraíso en la tierra de la raza aria. Eso fue un infierno. Los totalitarismos, otros infiernos. Es decir, el paraíso sin Dios es un infierno. Entonces, el sacramento, la Iglesia, y para vivir ese amor de Dios y esa fuerza de Dios, la Iglesia tiene, porque Jesús se lo deja, 7 sacramentos. Hasta el siglo XVI, eso no quedó cerrado dogmáticamente, porque no penséis que Jesús se va al cielo y al día siguiente ya está organizada la Iglesia, con el Vaticano, con el Papa, los obispos. La Iglesia necesitó tiempo para organizarse. Lo que Jesús quería, eso no cambia, pero el cómo lo quería, eso lo fueron diciendo los hombres. Los apóstoles se lanzaron a comunicar, fueron creando comunidades, las comunidades tenían unas necesidades, esas necesidades había que cubrirlas, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor instituyó la Eucaristía, haced esto en memoria mía, ellos lo recogieron. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, la Iglesia lo recogió. Cuando alguien esté enfermo, que le unjan, la Iglesia lo recogió. Lo que perdonáis en la tierra quedará perdonado, la Iglesia lo recogió. Y así sucesivamente. A uno lo eligió y lo ordenó apóstoles y la Iglesia lo recogió. Y ahí la Iglesia Sacramento vive, celebra y ofrece los sacramentos. Que hasta el Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, no quedó claro que eran 7 y solo 7. Si hubiéramos nacido antes del Concilio de Trento, podríamos estar discutiendo si eran 7, si eran 14, si eran 22, si eran 4. Pero en el Concilio de Trento quedó claro que eran 7 y solo 7. Y cada uno de los sacramentos nacen del amor de Jesús para que podamos entrar en comunicación con Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Claro, si nosotros somos seres humanos que necesitamos ver, oír, tocar, Dios, para comunicarse con nosotros de una manera definitiva, se hizo hombre. Y aquellos contemporáneos de Jesús pudieron verlo, oírlo, tocarlo, sentirlo. Los sacramentos tienen que ser visibles, tocables, porque si no, es verdad que hay una parte que es espiritual, pero hay otra parte que es material para que podamos tocarlo, para que podamos vivirlos, para que podamos sentirlo. Jesús crea la Iglesia, pero la Iglesia no es una iglesia espiritual de ángeles, sino que tiene el Espíritu Santo y nosotros, la humanidad
y la santidad de Dios. Y lo mismo los sacramentos. Dios se nos comunica su gracia, su vida, su amor, por medio de esos sacramentos. ¿Y esos sacramentos qué son? Palabra y agua, palabra y crisma, palabra, pan y vino, palabra y amor, palabra y óleo, palabra e imposición de manos. Siempre gestos materiales con una carga y una fuerza espiritual impresionante. Y esos 7 y solo 7 son el camino que el Señor nos ha dado para vivir la comunión con Él, para vivir la comunión entre nosotros, para alimentarnos de ese amor y para hacer la gran tarea que Jesús, el día que se fue al cielo, nos dejó encomendado. Y que no se nos olvide que eso no lo ha inventado el Papa, que la Iglesia nace en salida. Id, no quedaros ahí en una reunión a ver cómo podéis ser míos, no, id y anunciad el Evangelio a toda la gente y a los que crean bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues de eso va lo que este año vamos a trabajar. Después lo iremos concretando a poquito. Como Juan Carlos, que es nuestro cámara, está el hombre delicadillo, hemos grabado la charla por los medios que tenemos aquí, no será tan perfecta como lo hace él, y las colgaremos como siempre en la web, en la página de la parroquia. ¿Para qué? Para que la podamos oír si la queremos de nuevo oír, para que se la podamos dar a alguien, que no hay copyright aquí, y si algún día por cualquier cosa no podemos venir, pues va a estará grabada y la podremos así bien. Pues si os parece terminamos pues poniéndole en la mano de la Virgen. Ella fue el primer sagrario que contuvo al que iba a ser sacramento para nosotros, sacramento de vida y de amor, Jesucristo, ¿no? Aquí en Marbella la reconocemos y la coronaremos como Virgen del Carmen, Madre y Abogada nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen descanso.